Parece raro que Adelina no haga preguntas. No, no tengo preguntas. Ah, ok. ¿O observaciones? Pues no, realmente, mm, pues me parece una experiencia única la de Esteban, eh, muy honesta y además, a pesar de que no sabía qué iba a pasar, pues, digamos, hasta cierto punto atrevida, pero pues a todos nos deja, creo que el aprendizaje de no temer al resultado, ¿no? Eh, yo personalmente lo entiendo porque me han sucedido experiencias similares, bueno, no de esto que le pasó creo que fue una especie de ansiedad. Quedarse así muy tenso es una respuesta del cuerpo a la ansiedad. Y que su trabajo haya llegado a ese grado, creo que aparte de lo honesto, pues es muy vivencial, muy real, ¿no? Eh, Me parece que es buena su búsqueda y se ha llegado hasta ahí con ese momento. Pues fue un momento pequeño realmente, pero que en ese corto tiempo haya logrado esta intensidad, eh, creo que promete para él. Porque bueno, imagínate lo que podrías lograr cuando haya ese control total de tu experiencia y además que esto, por más breve que haya sido, estoy segura de que te deja un conocimiento más amplio de ti mismo, más allá de lo que nosotros te podamos decir ahorita. Tú sabes lo que sentiste, lo que aprendiste, creo que lo tienes ahí anotado en tu mente y cómo eso te puede servir más adelante para lo que sigue. A lo mejor caminos eh, mentales para no sentir ansiedad, sabes por dónde no irte para a lo mejor no sentir esa tensión y no porque sea mala, pero bueno, no creo que sea agradable sentir eso cada vez que tienes una experiencia como esta, no sea solo o acompañado. Y pienso que te deja mucho más a ti ahorita que a nosotros, pues porque la vivencia fue tuya. Y no, yo, bueno, yo agradezco y agradecemos que lo hayas hecho aquí, pero creo que tú te llevas muchísimas más cosas que sentiste, que aprendiste, que anotaste, y eso para ti es muy bueno en tu camino y en tu trabajo. Eh, no sé qué tan bueno haya sido que hayas llegado como a ese, ¿cómo llamarlo? Fue un lapsus, no sé, de ansiedad. Pero como digo, tú sabrás cómo no llegar ahí. Y además, esto es, digamos, una cosa muy breve de lo que tú quieres hacer o de lo que tienes adentro. Eh, Creo que justamente cuando, vamos a decirlo así, cuando esto se iba a descontrolar, te paraste y dijiste, ya, ¿no? Eh, creo, que Sí, está bien. creo que en cada quien hay una fuente inagotable de emoción o de sentimientos y de ímpetus y de fuerza creativa, y de fantasía, de imaginación, que es como podríamos decirlo como esa analogía del mago aprendiz, que le dan su varita y hace desastres, ¿no? Y porque es tan potente la creatividad que creo que tenemos cada uno de nosotros, que fue como un despliegue de poder sin control. Y, pero justamente hay que hacerlo para aprender a controlar eso. No porque la obra o la creación necesite control en el mal sentido, sino porque como te digo, nuestras herramientas, pienso que hay que aprender a usarlas y las de cada quien serán propias, ¿no? Tú sabrás lo que utilizaste ahora, las herramientas que tienes y lo que te llevó a este estado en esta prueba, ¿no? O en esta exposición. Eh, yo solo creo que es algo muy personal y solo creo que agradezco que haya sido aquí y que también esto me ayude a mí. O sea, todo eso que te estoy diciendo a mí me ayuda y también lo anoto y también me ayuda a mí a avanzar y a hacer esas anotaciones pues en la mente de cómo podría ser el camino, ¿no? Pero bueno, yo te felicito por lo que hiciste y te felicito por lo que obtuviste tú mismo, ¿no? Sería todo. Sí, ok. No, gracias. Gracias también. Pues sí tenías algo que decir, Adelina. Bueno, no eran preguntas. Eh, bueno, no, pero justamente no son solamente preguntas. Es la última de las ideas que acabas de dar, que a ti te ayuda a haber observado esta experiencia. Yo creo que también le ayudó a Diego, también de haber inquietado y ayudado a Carlos. A mí me ayuda como profesor el ver que alguien ingresa a su propio abismo. Eh, es una experiencia muy breve, no habría que tenerle miedo, no pasa nada. Dijiste, Adelina, que era la respuesta del cuerpo a la ansiedad, una especie de lapsus. Eso nos pasa a todos. O sea, eh, intentemos escuchar en la música que conocemos esas expresiones. Están ahí, son elementos fundamentales. Eh, siempre tendré la imagen, la lacrimosa de Mozart. No será la primera vez que aquí la evoco. Cuando digo que la melodía de la lacrimosa parece estar llorando ella misma.
Está llorando. Escúchela con cuidado y observarán que no dista eh, el acercamiento al sollozo, incluso la priorización. Ya si lo ponemos en una cuadrícula de compases, puede ser muy cercana. ¿Por qué no? Es, es algo, no tenemos muchas herramientas en música. No tenemos muchas. O sea, para ser nosotros mismos, no hay una especial que no sea la de ser uno mismo y entrar a uno mismo. Y no hay acción más importante en arte que ser uno mismo. No se es esta corriente, no se es tal idea, no se es esta. No. Se es ese percibirse a sí mismo y saberse rendir, digamos, al saber decirlo, aprender a decirlo. El problema está en eso. Aprender a decirlo de una manera creativa, de una manera cercana a la belleza que queremos aproximarnos, la que nos parece que sea más cercana a nosotros por el momento. Me gustaría escuchar a quienes no han hablado. Alan Pluger, que también está en el PROPE, ya que Em, no han hablado. pues yo Eso. la verdad no tengo mucho que decir, nada más Pon tu que, cámara entonces para que te veamos. ahí me ven, ¿verdad? Sí. Nada, pues decía que yo no tengo mucho que decir acerca de esto, nada más que, pues, estuvo, pues, la experiencia, que nada más, que estuvo muy padre el valor que tuvo esta experiencia para Esteban, ¿no? Y, y que a veces nos podemos ir mucho por racionalizar y por hacer métodos y que a veces sí funcionan, pero casi siempre es mejor dejar que las emociones fluyan y no saber en dónde va, cómo va a concluir, cómo van a concluir las cosas, porque aparte pues eso es, yo digo, lo emocionante y la magia de crear algo. Ok. Y ya esa sería mi reflexión. Ok, Desde tu gracias. perspectiva crítica, ¿lo verías esto sincero? ¿O utilizarías otra palabra para medirlo? Sí, digo, me parece importante Eso es porque sincero porque me parece una palabra más llegadora, ¿no? llega ahora. ¿A dónde llega? Más fuerte que decir legítimo, que estaría más correcto decir legítimo que sincero. Pero bueno, y sí, sí, fue bastante auténtico, legítimo, y pues tiene mucho valor esa experiencia. ¿Conoces en ella? ¿Te reconocerías en ella? Es una pregunta para Mm, todos. También para ti, Alan. ¿Cómo que si me reconocería en Sí, ella? cuando uno está observando a Esteban dentro de esa vivencia, que está participando con nosotros en ella, siendo capaz de adentrarse en, en una búsqueda personal e intransferible, insisto, ¿te resulta útil como experiencia para tu propia experiencia? Y si es Mm, así, ¿en qué sentido? Pues a mí me parece útil en no tenerle, en no tenerle miedo a explorar cosas nuevas y a lanzarse a hacer algo que nunca has hecho sin importar las consecuencias, sin pensar tanto en las consecuencias, porque pues, lo emocionante es ver qué pasa y no tenerle miedo a esas cosas. Y pues lo aplicaría a, pues a atreverme a hacer cosas a las que siempre le he tenido miedo en cuanto a la creación. Nada, nada más. Bueno, yo esa es la reflexión que tengo. Nada más o nada menos, ¿no? Sí, nada menos. Es cierto lo que acabas de decir y es muy valioso lo que dices, Alan. Crear asusta. Crear asusta es sentirse desprotegido porque solamente tiene uno lo propio, lo más elemental, lo- el recurso de su propia voz, y ni siquiera intentando cantar, sino que es esa, adentrarse a través de la voz en una experiencia relacionada con alguna emoción, la que se sintió, pudo haber sido la alegría, pudo haber sido lo que sea, la tristeza, pudo haber sido la emoción que se quiera, y ahí tenemos un buen mapa que nos incitó a ver Regina, pero es, esa, es esa soledad en la que se resuelven, sin receta alguna, los procesos de crear. Yo insisto en que va por ahí, a riesgo de no enseñarles pequeñas formas, a riesgo de no enseñarles a componer, sino, ¿qué es lo que va a ser para mí el tema más interesante para mí a partir de esta experiencia que tiene Esteban o cualquiera de ustedes que llegaran a esta experiencia, que todos somos capaces de ella? No es distinta la experiencia de Esteban de la de Monteverdi, Bach, Mozart o Alan Kruger o cualquiera de nosotros. No es distinta, es la misma.
Pero es esa experiencia la que nos coloca frente a nuestro propio potencial. Es modesto. Y lo que nos ayuda a hacerlo mejor, a optimizarlo, a conducirlo dentro del proceso de crear, es partir de él, partir de su propia esencia. Sin esa esencia, podemos caer en los procesos de escritura, en los procesos de estructuración, en los procesos de memoria, en los procesos de especulación, en un sinfín de procesos que son tentadores, que son muy atractivos también, pero no son esto. Este es un punto de partida esencial para emprender una búsqueda solitaria. Y es esa búsqueda solitaria la que nos va a confrontar con el universo que poseemos y con el cómo vamos a desvelarlo. ¿Cómo vamos a... La pregunta de Adelina, ¿cómo le vas a hacer ante esto? O la pregunta de Regina, o la pregunta de Carlos Lira. La pregunta es la misma en todos, yo me la hago también. ¿Cómo va a hacer Esteban a partir de ahí? Lo que sí sé es que sí tiene ya un punto de partida. Hay algo de lo cual sabemos que va a partir. Hay algo que ha tocado. En este caso puede ser doloroso, o puede ser alegre, puede ser cualquiera de las coloraciones que quieran darle esa emoción o a los matices que pudieran tener. Lo que sí sabemos es que es desde ahí que vamos a poder comenzar a considerar la estructura. Pero solo a partir de ahí. Considerar la estructura antes es echar a perder este punto de partida. Este punto de partida lo tenemos todo, podemos todos llegar a él. Inténtenlo en su casa, hoy, antes de, o después de terminar esta sesión. Inténtenlo a solas. Inténtenlo. Será muy útil. Intenten no estresarse, no angustiarse. Recomiendo esta libertad del cuello. Les puedo decir que en la medida en que fui descubriendo yo mismo esa parte del proceso, y lo descubrí cuando era estudiante en Francia, la vida me cambió completamente. ¿Por qué? Porque por primera vez te das cuenta de que tú eres más importante que todo el conocimiento. El conocimiento vendrá a ayudar a que eso que has experimentado encuentre su canalización, pueda manifestarse. Pero si no se tiene eso, no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Luego entonces la pregunta, ¿cómo creo lo que creo? Intenta acertar con el centro. Si tenemos ese punto de partida, probablemente entendamos mejor la cuestión. ¿Qué cuestión? La nuestra. El cómo hago yo frente al crear. Es una pregunta solitaria. Igualmente solitaria. Eduardo Aguilar. Y a Diego, Adrián. Julio, dijiste primero, ya no escuché lo último que dijiste. Sí. Hola, hola. Me gustaría escuchar tu comentario. Si es que dije a Eduardo y a Diego, Adrián. Bueno, ¿Sirve tu sonido? sí, 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 sí sí, te oímos. bien. Me escucho un poco cortados, pero si me escucho bien, no hay problema. Sí, se te oye. Mm, A mí mm, pienso que estuvo bien el ejercicio, o sea que es ilustrativo para Esteban, pero también, bueno, coincido en verdad con todo lo que dices, ¿no? Que estas emociones están en todos y creo que pueden llegar a ser motor de la creación. Pero por otro lado, creo que es un ejercicio tan íntimo que, que experimentarlo de manera colectiva mm, eh, tiene que ser de una manera muy responsable, porque pienso que, bueno, por ejemplo, ahorita cuando Esteban estaba experimentando, bueno, empezó, ¿no? Le dijiste cómo se tendría que mover en la red. Y, y él al empezar a interpretar una transición en su red, creo que, creo que lo que le hizo, creo que lo llevó a tener yo lo percibo como que era un notable ataque de pánico, porque, porque si bien, o sea, el acto performativo, digamos, de interpretar o de interpretarse él en su emoción, al ser observado, o sea, no hay manera de que no sea consciente de que no es él el que se está hablando para él, sino de que es él el que se está hablando para él porque lo vemos. Y creo que eso cambia, o sea, creo que eso cambia la dinámica en torno a lo que sucede, porque uno puede creer que, como mencionaba Carlos, me parece hace rato, ¿no? Que eso es lo que eso es lo que él está buscando, o eso es lo que está representando, o eso es lo que quería representar. Y realmente creo que el valor o sea, de la voz como, o a este éxtasis que llegó a este ataque, en sí mismo, pues sí, nos encanta porque nos encanta a nivel material
que se le quebre la voz, que, o sea, es muy llamativo. Lo que digo es que es muy fascinante, es por la expresividad, y eso, bueno, y eso que también lo llaman como autenticidad, ¿no? Pero en realidad, que no es auténtico. O sea, sí fue lo que fue, evidentemente fue ¿cómo mencionaba de Lina hace rato? No recuerdo la palabra, como un lapsus decía, ¿no? Pero eh, yo creo que ahí es donde me refiero que hay que, como que se tiene que ser muy responsable en un aspecto porque pienso que esto que se le hayan llegado a tensar las manos y que haya empezado a sentir tensión en las extremidades es ya una manifestación física de algo como que esté en el límite de ser controlable. Y creo que, y creo que si bien uno puede pensar que es porque así es mi fantasía, ¿va? Porque así lo quería, también es una cosa de la situación, ¿no? O sea, a quien que lo paren enfrente de un grupo y le, y se le coloque como en una situación, no va a experimentar un acto de este tipo, ¿no? O sea, puede llorar, evidentemente cada quien lo va a tomar dependiendo de su personalidad de distintas formas, ¿no? Pero sí creo que tiene un poco que ver con la situación, y creo que el premiarse o romantizarse de cierta manera puede, no sé, puede esconder algo en tanto a la responsabilidad que se debe tener uno con sus emociones, ¿no? Recuerdo también lo mismo pasaba con con Luis, me parece que, no sé si está aquí, un chico que también contó una vez, ¿no? Que tenía unas pesadillas y que eran porque, bueno, tenía problemas familiares y eran muy fuertes, y simplemente nos dijo, yo no quiero contarlas, ¿no? Yo no quiero contarlas aquí en clase, decir de qué se tratan. Y creo que ahí, pues, estuvo bien, digamos, no pasó nada, y él se las guardó, ¿no? Simplemente nos contó lo que nos quería contar, pero igual, o sea, si se le hubiera puesto a que nos contara su trance, o incluso aunque lo interpretara con su voz, pues íbamos a tener una interpretación muy buena, como una sesión colectiva aquí de exposición a algo que es muy profundo y muy personal, que son las emociones, ¿no? Y independientemente, vemos la cáscara, la última capa, la capa expresiva de la emoción, pero no sabemos qué cosas conecta mentalmente o, con todo lo que está viviendo esa persona, ¿no? Con todo lo que está sucediendo ahí. Y digo eso por un lado, creo que es un tema, no sé, relacionado a un aspecto de salud mental y cómo tratar eso, o sea, cómo ser responsable con la salud mental del otro. Y por otro lado, por el lado creativo, creo que sí es un ejercicio bueno, ¿no? O sea, también la situación, no sé si bueno, creo que es un ejercicio mm, por sí mismo interesante, pero por ese interés que pueda suponer, creo que Esteban puede notar qué tanto hay de esto, de esta responsabilidad y demostrarse o exponerse a tener ya una manifestación física incontrolable de su emoción, ¿no? Y hacerlo, y que esto dependa por la situación, o que dependa propiamente de una cosa que él quisiera explorar con todos nosotros, bueno, de manera virtual, pero con todos nosotros, a fin de cuentas, aquí. Mm, Pues fíjate que eso que mencionas acerca del cambio que puede tener respecto a cómo es la experiencia en completamente solitario sin la conciencia de ser observado a comparación con la conciencia de ser observado, eso mismo yo me lo venía preguntando bastante, eh, porque siento que es muy diferente, o sea, lo veía más por el lado creativo. Siento que es muy diferente crear o hacer en general cuando estás siendo observado a cuando tienes esa completa intimidad, o sea, esa completa intimidad, digamos, consciente de que no estás siendo observado, de que puedes ser tú mismo tal vez de manera aún más profunda, o que simplemente puedes hacer lo que deseas. Pero, digo, o sea, igual lo tomo en cuenta porque es un buen punto por lo que mencionas, porque, como te digo, o sea, esto de sentirme tenso no lo había experimentado antes. Y, bueno, o sea, en el sentido de contarles cosas mías, no tengo tanto problema, pero obviamente sí hay cosas que me guardo para mí, ¿no? Pero en ese sentido sí soy un poco más abierto a contar o explicar cosas que me pasan, pero obviamente también tengo mi límite. Y es que eso de la atención se me hace algo muy, muy curioso, pero no en un buen sentido, más bien en un sentido intrigante. O sea, me sigo preguntando por qué, y por eso mismo te digo que considero muy válido tu punto también, porque, por ejemplo, o sea, yo cuando estaba en preparatoria hicimos una obra de teatro, la presentamos, la ensamblamos y todo, y pues yo era uno de los personajes principales, ¿no? Y uno podría pensar que, o sea, como personaje principal se tiene como una carga de responsabilidad mayor, o por lo menos que se puede llevar con alguno de los principales, pero es que en general, en ese momento, cuando lo estaba presentando, siendo observado delante de tanta gente, no me sentí, este, no sentí siquiera estar cerca de entrar en un ataque de pánico, como lo que se podría decir que pasó hoy, pero también podría hacerse el argumento de que tal vez no estaba llegando tan profundo en mi propia búsqueda de interpretar lo que se supone que tenía que hacer, pero pues por eso, o sea, son como en gran parte opiniones divididas dentro de mí mismo, porque considero bastante válido tu punto, como considero igual, ¿cómo decirlo? Considero igual que tiene que ser de bastante análisis el porqué de que ahorita sí y antes no. No estoy seguro si sea solamente el hecho de ser observado, o tal vez, o sea, podría ser también más bien como una conjunción de todo. No, o sea, no solo el ser observado, sino el ser observado mientras buscas algo más allá. O supongo que puede decirse de esa manera. Pero pues sí, o sea, de cierta manera estoy de acuerdo con lo que dices. Que más por el lado de no romantizar la exposición a la emoción. Eso fue lo que yo capturé de tu idea. Que sí es como importante. Bueno, ajá, es importante
buscarte a ti mismo. Pero sí, o sea, igual considero que tengo que ser muy cuidadoso en cuanto a mi salud mental mientras exploro. Porque, o sea, como te digo, o sea, a mí me dio miedo el hecho de quedarme, no sé, tenso para siempre, o sea, o haber tenido alguna clase de bloqueo psicológico que me deje físicamente en ese estado, ¿sabes? Entonces, fue también por eso que me tuve. Y, pues sí, o sea, en general, gracias por haber mencionado eso. Eso me hace bastante importante. No, y gracias a ti, y para nada, o sea, no me refiero a que tú no seas el responsable, ¿no? O sea, no, o sea, bueno, o sea, tampoco por el otro lado, no nadie es culpable aquí de nada, pero digo, es una cosa que se da por la situación. O sea, el simple hecho de, o sea, el simple hecho de abrir el micrófono para participar, a alguien le puede suponer ya nervios, ¿no? O sea, ya es una situación, este, ya es exponer. Pero bueno, hay como un margen de control que uno tiene, pues porque pues, es la normatividad social y es como se desenvuelven las cosas, pero, o sea, para nada digo o sea, que tú tengas que ser responsable de eso, ¿no? No, o sea, se dan las cosas así y hay veces que uno se ve orillado a exponerse, ¿no? No queda de otra, o es lo que sucede en, en las clases, uno tiene que estar mostrando su trabajo necesariamente, uno tiene que estar mostrando sus búsquedas y a veces, eh, pues sí, porque estamos en un ámbito académico, en la escuela, hay que mostrarlo así, pero hay veces que las cosas son muy delicadas o es algo muy personal y el hecho de suceder en estos ámbitos y de esta manera, pues pasa. Pero para nada decía que era algo tuyo, ¿no? Sino lo contrario, o sea, al contrario, que se dio así, caíste así, pero nada, o sea, más que felicitarte, porque tampoco creo que se pueda felicitar. O sea, creo que, o sea, se me hace interesante y lo valoro como todos, pero pues más como que un apoyo y no pasa nada, ¿no? O sea, vamos a... Sí, 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 entiendo completamente. Y gracias, Esteban. Sí, igualmente. Me parece muy importante y material de análisis, de reflexión, lo que acaba de decir Eduardo. Qué bueno que participaste, Eduardo. Vamos a ver el punto de partida. Hablando de la responsabilidad, yo en tanto que responsable de la Cremus, al estar viendo cómo podía pensarse Esteban, lo que sea, me di cuenta de ciertos límites. O sea, cuando concluyó, dijo que estaba tenso, sugerí respirar profundo. Conozco el tema de entrar en una gran tensión por una experiencia emotiva. Quien no, que haya tenido una experiencia emotiva, se ha pensado, así son. Pero yo iría al punto de partida. Es decir, Esteban en su texto habla de lo que vio, habla de un temblor que había en la fantasía. Este era un punto muy parecido a este otro, de la angustia sufrida. Puede ser que este temblor haya sido otra cosa, pero me gustaría ponerlo en paralelo con la sensación de angustia tenida durante la experiencia. A mí yo diría, sí, entrar en lo íntimo, en lo colectivo, es parte del arte. Es innegable. Cuando está hablando Esteban de que participó en algo, dije, seguramente va a hablar de teatro. Y claro, es de ahí. Hay una experiencia de teatro en la preparatoria en la que participamos y, bueno, ahí, ¿por qué se dará teatro en las preparatorias? ¿Por qué se dará eh, esas materias que lo ponen a uno frente al espejo? No solamente para verse a sí mismo, sino para observar qué es uno, con quién te identificas, con qué personajes te identificas, con quiénes no, qué papel jugarías en tal o cual representación, quién es tu personaje principal, cuál quisieras ser dentro de todo esto, cuál no quisieras ser, cuál es la situación que conoces y puedes representar mejor, cuál la que no conoces y optas por no entrar en ella. Y aquí, quien ha hablado de emoción en su texto y en distintas formas, e incluso intentado hablar de emoción, yo creí que no sabía de lo que estaba hablando, es Esteban. Creía que no sabía de qué estaba hablando porque hablaba de la emoción como una presión, no como un cansancio, sino como algo relacionado con el agotamiento, pero en realidad era una tensión justamente, con podría conducirse poco a poco como ocurrió, con una sensación de hartazgo o de angustia, en fin, podría relacionarse con aquello. Es a partir de ahí, y solamente de ahí, que yo digo, vamos a explorar, estás tocando un punto que es importante, no para ilustrar contigo, sino para que tú entiendas de lo que estás hablando. Que sea útil para los demás, sí, me parece muy bien. Pero estas sesiones colectivas de la Cremus, que pueden ser sobre aspectos estructurales, filosóficos, etcétera, tienen también que ver de pronto, como hoy, con aspectos que son íntimos y que remiten a la emoción. ¿Qué puede hacer una clase de creación si se limita y no se puede tocar el tema de la emoción? Yo no haría yo una clase ni un seminario sobre la emoción en arte. Nunca he querido hacer eso. Pero cuando aparece, cuando se habla de ello, hay que saber responder. Hay que saber entrar a ese campo. Y es importante y es útil para aquel que lo está de alguna manera nombrando. Y si lo está nombrando es porque está en la clase, es porque de alguna manera quisiera saber algo más de ello. Y porque por otra parte no sabe enteramente nombrarlo, ¿no? Entonces sí, lo íntimo en lo colectivo es fundamental. Es fundamental en arte. Y sin duda implica un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El de exponer sus propias emociones
a otro, en este caso a un maestro, o a otros, en este caso tus propios colegas, que por cierto, observan que la experiencia en alguna forma les ha enriquecido, quizá les ha aclarado algo que no tenían considerado, que veían sus propios estudios como algo mucho más abstracto, algo mucho más controlable, y no algo tan frágil como ocurre cuando entramos en el terreno de la emoción y también de los afectos. ¿Qué hacer frente a un ataque de pánico? Es normal, en teatro y es en arte donde ocurre. ¿Qué hace, qué hace un pintor? Un pintor estudia tan solo la perspectiva, estudia las formas geométricas, estudia la teoría del color, estudia la teoría de las proporciones, o tiene sin ningún problema, porque en su carrera eso ni siquiera se aborda, tiene sin ningún problema la posibilidad de manifestar sus emociones a través de un dibujo, de una pintura, de una escultura, de un diseño. Es mucho. En música está limitado. En música, ¿por qué? Porque es un arte seguramente de mayor intimidad que la pintura. Aunque habría que referir, perdón, habría que referir a Van Gogh en sus últimas pinturas que hablan de un mundo de emoción difícilmente, o a Goya, difícilmente observable en la historia de la pintura. Un mundo lleno de emoción, lleno de vida íntima. ¿Quiénes son los que podemos ver esto? Aquellos que estamos imbuidos en el universo del arte. Es importante verlo, es importante tratarlo, es importante abordarlo, siempre y cuando el otro está de acuerdo. Una pregunta muy pertinente de Adelina es, ¿estarías de acuerdo con que esta sesión que está grabada se ponga al alcance de los demás? Todavía lo puede pensar Esteban, decir, no, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o quisiera verla antes para ver si estoy de acuerdo. Me parece perfectamente legítimo. Y eso ya lo abordará él, no es un material en el que yo tenga, digamos, la última palabra, no. En este caso, el que tiene la última palabra es Esteban, el que quiera haber participado en esto y quererlo compartir. Ahora, ¿dónde está, Eduardo, dices, el límite de lo controlable? ¿Controlable? ¿En qué sentido controlable? Controlable en el sentido de que esa emoción se puede llevar a una crisis psíquica. No era de esa dimensión, a mi entender. Yo no podría ver a alguien con el comportamiento de Esteban y después de haber hecho una reflexión exploratoria sobre el proceso de creación, no lo podría ver cercano a una crisis. Lo que sí diría, y la experiencia que tiene cuando se llama a la vivencia de la emoción. Me dicen que mi conexión a internet es inestable. Probablemente sí, pues está a punto de llover. ¿Me escuchan? ¿Será que puedes repetir lo último, Julio? Lo último no se escuchó bien. Ah, digo, ¿qué experiencia de estas? Aparece la palabra inestable respecto al internet. Sí, nos puede hablar de cierta inestabilidad, claro. La psique puede ser, digamos, la materia más inestable del ser. Pero la psique artística, es decir, el conocer cada quien cómo entrar a ese universo, es fundamental para entender cómo expresarse. No se aprende diciendo, copiemos el estilo armónico de Schumann y sus formas y sus canciones e intentemos vivirnos nosotros mismos como Schumann, cuando lo que el otro tiene es una emoción que le ha conducido a querer ser artista. Por algunos, algo de emoción, de alegría. Julio, ya no se te escucha bien. Se escucha muy trabado. Sí, yo no escucho ya nada tampoco. Yo tampoco ya no escucho nada. Igual, Julio, no se te escucha. ¿Me oyen mejor? Ujú. Sí. Sí, sí, completamente. ¿Ahora ya se me ve? Se empezó a trabar un poquito. Ya, hablaré más lento. El universo de las emociones y de los afectos es frágil, sin duda, pero es el universo del arte. Y el núcleo, ahí está el núcleo de la creación artística. Es el punto de partida para procesos constructivos, los que se quieran. Procesos constructivos no conducen a la emoción. Luego, entonces, yo sí defiendo la idea de entrar al universo privado del otro. ¿A través de qué? Del sueño despierto, por ejemplo. También de convocar, si el otro está hablando de fantasías o si está hablando de emociones, convocar a que las manifieste en clase, claro que sí. Esto me parece importante, digamos, me parece útil e importante decirlo para contrastarlo y para ponerlo sobre la mesa de discusión. Hasta ahí. Si me están oyendo poco, me gustaría escuchar sus respuestas a esto que he dicho. Y sus comentarios, claro.
Esteban, Pues es que yo mantengo eso que mencioné hace un momento cuando estaba respondiendo a Eduardo, que pues, yo tengo como que opiniones divididas, o sea, realmente no me atrevo a estar seguro de algo en este momento respecto a ese tema, sobre si mostrar o no, o qué tanto mostrar, o de qué forma mostrar, o sea, considero que puede ser, pues valioso, sí, o sea, valioso para uno mismo, pero igual, considero de cierta forma el riesgo que conlleva. Entonces, pues no sé, o sea, le digo, son como opiniones divididas que tengo respecto al tema y no estoy seguro de poder decir, ok, sí es mejor esto que esto o mejor esto que esto. O sea, no, realmente no puedo decir algo así. Pero pues, de cierta manera estoy de acuerdo con ambos puntos. de acuerdo, quisiera que intervinieran quienes no han participado, porque me parece un punto muy, muy importante. Es uno de los puntos para mí fundamentales de cualquier discusión sobre la enseñanza del arte. Yo, Julio, yo quiero hablar. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok. Pues a mí se me hace como un poco, o sea, a mí no me preocupa pensar en si es válido o si es responsable o si es seguro para ti o no el hecho de que te muestres con esa vulnerabilidad frente a nosotros, porque yo en principio no le vi absolutamente ningún problema y se me hizo la cosa más natural del mundo y más sana en el sentido en el que el arte es una forma de expresión que, o sea, que está íntimamente relacionada con los procesos de la psique y del inconsciente, ¿no? Y que ha sido usado durante mucho tiempo de manera más o menos consciente o no, como un vehículo de catarsis, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú nos estabas hablando de cómo tú has tenido un periodo de tensión y de estrés por muchas cosas que te están pasando, por, bueno, por mucha presión de tu escuela y por cuestiones personales y cómo tú te sentías cansado constantemente, ¿no? Y el hecho de que tú tuvieras o sea, te dejaras llevar por la experiencia de una expresión natural artísticamente casi hasta primitiva, pues, más bien hace pensar que más bien tuviste un momento de catarsis, ¿no? Y que esa tensión del cuerpo o esa rigidez que sentiste, pues más bien fue así como resultado este, de la experiencia fuerte de estar viviendo algo así, ¿no? O sea, cuando tú estás sacando una emoción o sacando una tensión o algo así, por supuesto que el cuerpo va a reaccionar y va a reaccionar con tensión, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, a mí se me hizo interesante, o sea, yo no, o sea, a mí se me hizo completamente bien, ¿no? No pongo como en tela de juicio ni nada si estuvo bien, estuvo mal, porque a mí me parece que estuvo perfecto, porque es como la función más, más última, o sea, la causa más última de la función del arte, ¿no? Generar ese tipo de estados y generar este tipo de emociones, ¿no? Que por ejemplo en tu caso fue un proceso muy personal porque fue una cosa que tú estabas improvisando en el momento y que tú estabas experimentando y nosotros fuimos observadores de algo que salió como, pues como sin preparación, como sería una obra de arte, ¿no? Pero la obra de arte en general, ya cuando tú la trabajas y utilizas la técnica y todo eso para dar un producto pues terminado, etcétera, el fin, o sea, el fin más anhelado es generar esa catarsis en el público, ¿no? Entonces, eh, pues ese es mi punto de vista, o sea, que es un punto de vista como tal vez diferente. Y, y ya, pues, ya hablándote a ti específicamente de qué pienso, de lo que viviste, eso, pues, más bien se me hace así como súper valiente el hecho de que te animes a dejarte llevar por esos impulsos y por esas fuerzas y por esas energías para presentarnos algo de esa manera, ¿no? Sin pudor y sin ningún límite ni nada, ¿no? Y pues yo creo que más bien estamos en confianza. O sea, todos hemos tenido este tipo de experiencias de alguna u otra manera en la que creemos. Tú, cuando yo hice mi primera soñación, yo también me acuerdo que hasta me dio ganas de llorar y eso, pero para mí como artista fue así como muy importante y muy enriquecedor y fue, este, o sea, me sentí en confianza, me sentí protegida, me sentí, no me lo cuestioné de ninguna manera, ¿no? Y todos cuando hacen sus procesos de hacer un ejercicio de imaginación o de hacer un ejercicio de sus sensaciones y de todo eso, pues terminan teniendo experiencias similares, ¿no? Algunos un poco más fuertes o más claras como la tuya, otros más contenidas, etcétera, pero estamos en un ambiente de confianza en el que estamos, digamos, desnudándonos con nuestros procesos, ¿no? Nuestros procesos creativos, con nuestras dudas, con las partes en las que cojeamos, en las que estamos inseguros, en las que no conocemos, ¿no? O sea, hablamos y también hablamos y las personas se dan cuenta de qué ignoramos o en qué parte del proceso estamos, ¿no? Entonces, pues más bien a mí se me hace algo como súper valioso y pues te felicito. Y ya esa fue mi respuesta. ok, sí, gracias. Se me hace importante eso que mencionas de que es un estado de catarsis, que justo eso estuve pensando un poco después de que terminó todo ese evento y siento que se relaciona mucho con lo que dijo Adelina acerca de ser como un ataque de ansiedad o un evento de ansiedad o pánico, algo así había mencionado. Según yo fue Adelina, pero no me acuerdo bien. Pero pues sí, o sea, ajá, yo lo veo de cierta manera de la misma forma como un, como alguna clase de ataque de ansiedad o un momento de catarsis. Y pues yo igual me cuestiono un poco el cómo llevar esto hacia un plano de creación de obra, porque, o sea, lo que tú mencionas es, que como, perdón, lo que tú mencionas es que uno de los fines últimos del arte es causar esta clase de sensaciones o emociones, o buscar en general que quien te oye, ve, escucha o lee, etcétera, sienta algo. Y, pues no sé, o sea, no creo que con una experiencia en crudo no puedan sentir nada. No sé si me explico del todo. O sea, creo que incluso las experiencias en crudo pueden ser eh, representativas
para esa búsqueda, bueno, para ese fin del arte. Pero obviamente no es la única manera, pero pues, yo lo considero algo válido también. Pues sí, en sí eso. Sí, gracias por haber mencionado la catarsis. Va. Yo quisiera participar hablando de, bueno, antes que nada, primero agradecerte, Esteban, ¿no? Por Shanti decía valentía y creo que sí se necesita mucho valor para este tipo de cosas. Eh, me estaba justamente cuestionando, ya lo acaban de mencionar, ¿no? Esta parte de cómo la manera en la que uno se expone y te digamos que te avientan al ruedo así como de, a ver, haz, ¿no? Haz, ¿cómo es eso, no? Te Sí, ponen sí. en una condición muy vulnerable digamos que creo que en una primera fase, en este caso no se dio, ¿no? Creo que lo corto del ejercicio, pero, o del ejercicio, o de la vivencia, por así decirlo, pero de cierta manera sí siento que en primera instancia este tipo de aventadas al ruedo, el primer contacto siempre es esta ansiedad, este miedo, este ataque de pánico, ¿no? Que de alguna manera siento que muchas veces es la primera instancia, ¿no? Y sí es una especie de condicionamiento al inicio, ¿no? Pero siento que cuando hay ya digamos, como liberación, ¿no? Hay veces que como que uno puede operar quizás ya sin ese miedo, ¿no? Porque ya pasó, ¿no? Digamos como que este estado de catarsis. Y independientemente de esta primer como contacto con el miedo, con la ansiedad, siento que hay algo muy valioso, ¿no? Y es como estabas gesticulando con la voz ese miedo. Siento que ahí hay una parte muy importante que se puede rescatar, ¿no? De la grabación. Porque empezabas a hacer estos movimientos hacia abajo, ¿no? Ya hacia el final del ejercicio. ¿No? No sé, siento que hay una relación muy interna, muy inmediata como si como si la voz fuese hacia adentro, no sé, eh, no sé cómo describirlo exactamente, pero es un poco lo que creo que estabas sintiendo. Y siento que eso es una relación muy directa con la emoción que se manifiesta a través del sonido. Y eh, no sé, o sea, no sé cómo hacer que con estos ejercicios, cómo se podría llegar a pasar o lograr que se pase esta primera parte de ansiedad o miedo, ¿no? Que nos pasa a todos, ¿no? Como decía Shanti, nos pasa a todos así de, "Uf, bueno, y ahora pues ya empecé, ¿no? ¿Y ahora para dónde voy?" Y muchas veces es esa parte de ansiedad, pero bueno, o sea, me quedo con muchas preguntas y te agradezco, ¿no? Esa apertura de lanzarte al ruedo, porque sé que es muy difícil. Y pues nada, hasta ahí mi comentario. Sí, pues sí, gracias. Igual, a mí me interesa mucho ver toda la grabación de nuevo, justamente por eso que mencionas, por lo de la gesticulación del miedo con la voz. En cierto modo, como yo empecé pensando en el cansancio, también empecé pensando en cómo gesticular eso. Ajá, cómo gesticular el cansancio, pero en este momento no recuerdo al 100% cómo fue el sonido que hice, cómo se movía por completo cuando entré a otras fases, o cuando sentí que entré a otras fases. Entonces, por eso, igual me gustaría volver a verlo y experimentarlo, pero sí voy a tener bastante en cuenta la, la observación a la gesticulación. Gracias por ese señalamiento. Ahí me parece, ¿me escuchan ahora? Sí, Me parece importante algo que acabas de decir, Esteban, el cómo se movía. Es decir, el cómo se mueve la voz durante este proceso es una información eh, básica en el proceso musical, el proceso de recuperación del dato para un propósito musical. El cómo se mueve aquello es más importante que el cómo está distribuido en el espacio, que podría ser para la imagen visual. Bueno, la imagen visual si se quiere una imagen activa, pero no es digamos, lo que la tradición entiende para las artes visuales. Las artes visuales por lo general han tendido a quedarse quietas. Evidentemente que la invención del cine y de sus derivados, como el video, etcétera, nos hace ir hacia un cómo se mueve. Pero hasta ahora no he visto yo en las artes visuales manifestaciones realmente trascendentes de cómo se mueve, en el sentido creativo, de cómo se mueve. Esto es mucho más el arte de la música. Y es algo que bueno que lo mencionas, porque es un dato, es un dato que podemos inmediatamente utilizar para convertirlo en materia de música. ¿Quiénes faltan de participar? Me gustaría escucharlos. Yo, Julio. No sé si me escuchan. sí.
Perfecto. Me pareció muy interesante la partitura. Creo que tiene mucha, pues lógicamente reflexión. Y con respecto a las emociones, yo creo que pues lo has dicho muy bien, Julio, es precisamente nuestro material. Sin las emociones no hay material artístico por explotar. Yo puedo decirlo como maestro de piano que soy, de que si no extraemos eso de nuestro ser, lógicamente, pues no, faltaría como una pata de nuestro lenguaje artístico, que precisamente son las emociones. Y creo que el hecho de trabajar con la materia musical es una oportunidad muy interesante de hacer esa catarsis, de transformar todas estas experiencias, estas emociones en sonido. Y eso es lo que le da precisamente su particular sello a cada compositor, ese sello que va sublimado, que va transformado, que va con otro tipo de energía transformada a través en este caso, por ejemplo, de la escritura. Y creo que la partitura, en ese sentido, del sistema, tiene pues, un valor muy, muy interesante que después, lógicamente, lo puede seguir, puede asignarle ciertos otros parámetros. Ahí tiene grave, agudo, pero en ese sentido, yo creo que la partitura puede crecer muchísimo más. Y el hecho de que haya esta exploración del imaginario, como lo hace Julio, es una oportunidad precisamente para nosotros de explicitar aquellos sentimientos o aquellas emociones que tenemos recónditas ahí en nuestros recuerdos, en la niñez, en la juventud, y que necesitamos extraerlos precisamente para poder sublimarlos de forma artística. Es lo que podría decir. Pues, gracias igual. Pues sí, igual yo siento que puedo cambiar bastantes cosas. Igual ese prototipo de partitura, desde el inicio yo lo consideré pues bastante primitivo por el hecho de que también me causa un poco de, como, un poco de disgusto o inquietud el hecho de que solo sean como tres parámetros o tres zonas de distinción, grave, medio, agudo. O sea, obviamente hay más. O sea, sabemos que hay más, pero pues lo tomo como como un prototipo, como un punto de partida para tratar de hacer algo más concreto. Y justamente por eso esto me sirve bastante. Igual lo mencioné hace rato, o sea, me parecía una partitura bastante vacía a pesar de tener toda esa cantidad de líneas y puntos y colores, etcétera. Pero siento que le falta esa abrumación que sentí. Y Ujú. quiero pensar que esa abrumación en el aspecto de la emoción de la tristeza no es única de la tristeza. Entonces, pienso que probablemente se puede encontrar más en cosas opuestas a tristeza, o sea, en la alegría, no sé, ajá, sí, en la alegría, siento que tal vez, eh, probablemente con una sensación un poco contraintuitiva, pero quiero pensar que se puede encontrar esa clase de abrumación también. A mí lo que me pareció interesante, pues, lo que nos compartió Regina Baños con respecto a la tristeza, es que ese tipo eh, de graficación me pareció súper interesante, porque yo diría que yo no soy compositora, pero yo viendo como intérprete, para mí sería muy interesante que, por ejemplo, en tu partitura, bueno, eso es una idea que me vino, al ver tu partitura y luego al ver esta imagen de que pues ese tipo de palabras, de vocaciones y palabras, podrías estratificarla para llevarla ya de lleno a tu partitura. Pero bueno, esa es una idea, estratificar todo ese tipo de emociones, y que tú también podrías darles otros valores, otros parámetros. Sí, 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 completamente. Pues sí, 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 estoy de acuerdo con eso. Gracias Gracias. también. ¿Qué tal, grupo? Me gustaría participar. Eh, a mí se me ocurre que lo que dijiste al principio, Esteban, en torno al cansancio, y un poco relacionado también con lo que hablábamos al principio cuando empezaba la sesión, me parece que Itzia comentaba de que pues, todos estaban cansados a causa del final del semestre y un montón de actividades. Creo, porque yo también lo siento aquí en Bolivia, me parece percibir de que es una sensación generalizada que tal vez también está en relación a los tiempos que vivimos en general en el mundo, digo, ¿no? Eh, porque también me pareció interesante que en este desarrollo, en este ejercicio que luego devino en una suerte de catarsis que hiciste, Esteban, había como unas gestualidades que también me han pasado a mí en mi propio proceso de acercamiento, en mi propio proceso de ensoñación. Creo que en la medida en que tú nos permitas pues, escuchar o acceder a esta expresión, a esta forma de expresividad, pues es un momento válido y me parece interesante y lo agradezco y sobre todo creo que lo respeto. Me imagino que no ha sido tampoco fácil de vivir, pero siento, porque también alguna vez he hecho un ejercicio parecido, que al final de todo, no sé cómo lo has sentido tú, al final de todo sí hay una suerte de alivio, es decir, no sé, después probablemente de la parálisis, o de esa especie de parálisis que tuviste, tal vez hay eso, ¿no? Como el resultado de una catarsis. Me hizo recuerdo a una obra que alguna vez interpretamos aquí con el grupo aquí en Bolivia, del cual formo parte, en el cual el compositor nos pidió unos días antes de la interpretación que recordemos alguna vivencia que nos haya generado miedo en alguna instancia de nuestra vida. Entonces yo recuerdo haber escrito, porque eso fue lo que nos pidió, alguna vez en que yo estaba caminando con mi papá cuando era niño, agarrado de su mano, y de repente me soltó la mano, no recuerdo por qué en específico, y desapareció. Es decir, yo me de su mano no lo volví a ver y me sentí pues abandonado y con pavor a no volver a verlo, ¿no? Entonces yo verbalicé todo eso, lo escribí también. Y bueno, el ejercicio consistía en ir a contar esa experiencia al público. Al final de la obra nos desprendíamos del escenario y teníamos que ir a encontrar a alguien del público, a alguien desconocido,
y contarles experiencia mirándole a los ojos, ¿no? Entonces, independientemente del resultado sonoro, eh, ha sido un momento de alto nerviosismo, ansiedad, pero después de eso pasó que, y fue una sensación compartida con todo el grupo, que nos hemos sentido pues con un alivio, sí, una especie de alivio colectivo, relacionado también a un proceso creativo, que eso me ha parecido muy interesante. Em, no sé si en tu caso has vivido eso, esa es una pregunta que me gustaría hacerte al final, ya luego, digamos, que ha pasado todo el ejercicio. Y después, obviamente, a mí me parece que también parte del gran meollo del asunto es lo que hemos venido tratando y hablando toda esta sesión, que es cómo se arma, cómo se construye un discurso artístico a partir de este plan, ¿no? Entonces, seguramente esta traslación va a estar mediada también necesariamente por las herramientas técnicas que tenemos, ¿no? Es decir, como Julio mencionaba el caso de la Lacrimosa, del Requiem de Mozart, en el cual, digamos, esta gestualidad del llanto, sea, como mismo Julio decía, sea, este, en la cuadrícula ya ha tenido un desarrollo, ha pasado a través del tamiz del propio compositor, ¿no? Eh, y claro, lo hemos hablado, no sé si en tu caso has tenido el tiempo, tal vez en estas horas, de poder prefigurar cómo harías esa traslación entre lo que has vivido, lo que hemos vivido junto contigo, y un discurso ya sonoro, es decir, sonoro. Ese par de preguntas tenía. Em, Respecto a la primera pregunta, no me ha pasado algo completamente igual. Bueno, me refiero al hecho de verme en público y contarle una experiencia íntima a una persona viendo los ojos. No he hecho tal cosa, pero tengo, tengo una vivencia. Bueno, lo que tú me contaste de cuando fue, cuando eras niño, tenías 5 años y tu papá te soltó de la mano. Bueno, yo lo podría interpretar como una clase de pequeño trauma de la infancia, que muchos de esos traumas se quedan para la posteridad en tu propia vida, ¿no? En mi caso es que una vez yo estaba solo en donde vivía de niño y la casa ya estaba medio desamueblada, pero se sentía como un vacío. Y creo que probablemente a más personas aquí les haya pasado, perdón, que miran a un punto fijo y se quedan tan metidos en esa observación a un punto fijo que se sienten de cierta manera desprendidos, o cierto, sienten que esa imagen, ese punto se va alejando de ustedes, o incluso que se hace más grande. Ajá, sí, como lo sientes más lejano a ti o bien más cercano a ti. Y bueno, esa primera experiencia con eso tiene un nombre, solo que ahorita sinceramente no recuerdo cómo se le dice eso. Pero esa primera experiencia también me generó miedo. O sea, al punto de que eso literalmente me aceleró el corazón. Y, o sea, no tengo problema con decirlo. O sea, de niño tuve que, bueno, me llevaron con cardiólogos para checar eso porque pues estaba algo un poco extraño, ¿no? Que por algo que yo mismo estaba experimentando, de repente se me aceleraba el corazón. O sea, es como, pues sí, o sea, a esa edad preocupa bastante, pero, o sea, es esa clase de cosas que yo veo como, eso fue de cuando yo era niño y como que esa experiencia me queda hasta la fecha. La recuerdo muy bien como si hubiera sido ayer. Y siento que todas esta clase de experiencias, con pues no sé, con el miedo, con la felicidad, con la angustia, con, con el asco, no me acuerdo cuál es otra palabra para decirlo, pero lo diría de esa forma, con el asco incluso, pues son importantes para entenderse a uno mismo. Y incluso la música la veo en gran parte como eso. Pues bueno, no solo la música, todos los procesos creativos en general, los veo no solo como un proceso artístico, sino como un proceso de búsqueda íntima. Creo que siempre es importante tener en cuenta quién eres y buscar siempre saber quién eres, porque pues a final de cuentas, de cierta manera, aunque tengamos a todos, nos tenemos primero a nosotros mismos y por eso yo creo importante saber quién eres, qué quieres y entender por qué vas a dónde vas. Y respecto a la otra pregunta de cómo se construye un discurso, o sea, de cómo construir un discurso artístico con esto, pues si te soy sincero, eh, no he tenido muchos acercamientos con esta clase de, de experiencias. Creo lo más cercano que he tenido ha sido igualmente con mi maestra de teatro de su tiempo, que a quienes estábamos como principales de la obra, nada más por puro ocio, o sea, como, sí, como por chistes, ajá, sí, sí, como por chistes entre nosotros, nos dijo, ok, les voy a presentar este, un pequeño acto, digamos, en el que voy a llorar. Entonces se metió al baño porque esa sala era de maestros y tenía un baño, se metió al baño, se preparó y dentro de toda su actuación se sentó frente a un escritorio, leyó algo, o más bien hacía que leía algo y lloró frente a nosotros. Y cuando terminó todo, ella seguía como con cierta reacción física del llanto, pero de cierta manera ya lo había controlado bastante. Entonces creo que es como lo más cercano a lo más cercano que he experimentado de manera externa a lo que sentí hoy. Pero aún así es como, eso me produjo una sensación de intriga completamente. Y lo que tú me preguntas de cómo construir un discurso artístico respecto a este tema, pues es que yo no dejaría de lado la idea de, dentro de todo, presentar también esta clase
de búsquedas interiores, o sea, sí. Y es por eso mismo que yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Eduardo, de que es necesaria una responsabilidad. Y sí, o sea, tal vez no lo decía como que yo tuviera la responsabilidad, pero lo veo más bien como en un sentido de saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Creo que eso es bastante importante dentro del discurso artístico que se puede crear. Y pues sí, o sea, yo no eliminaría la posibilidad de incluir dentro de todo eso esta clase de vivencias, porque es que también se puede llegar como a un punto de bastante abstracción en el que se pierde el completo sentido de esto que viví. Y obviamente no quiero llegar a eso. O sea, me quiero mantener lo más cercano a eso y a lo próximo que voy a sentir posible en mi creación artística. Entonces, básicamente por eso no consideraría eliminarlo o transformarlo por completo, si se puede decir así. Así eso sería todo. Solo una cosa más. Yo te preguntaba más concretamente en la experiencia que tuviste hoy, si al final de esta experiencia tuviste algún tipo de alivio cuando pasó realmente todo. Completamente, sí, sí, sí. Ujú. Cuando pasó, pues yo seguía llorando, pero de cierta manera ya me sentía un poco como más calmado. Bueno, me sentía más calmado, porque ya se me estaban calmando, ya se me estaba desapareciendo esa sensación de los brazos, de estar, eh, ¿cómo se dice? De estar tensos. Y pues sí, poco a poco fui calmándome y sí sentí un alivio por el hecho de que, a pesar de que esto nunca lo había vivido, pude vivirlo y estoy aquí pensando en ello. O sea, para mí eso es un gran alivio. Gracias, Esteban. Sí. A mí me gustaría preguntar algo acerca de lo que Julio puso en el chat hace rato, de un aspecto fundamental de la enseñanza creativa, es el desarrollo del vínculo físico con la voz como vehículo de la vivencia íntima. Y a mí me gustaría como Ujú. profundizar, yo que no tengo esa tan, no me acuerdo quién lo había dicho, ¿no? Pero tan impúdico, por así decirlo, tan, escribirlo, ¿no? Como algo tan primario, primigenio, no sé, Primitivo, sí, sí, sí. como usar así la voz, yo no lo he hecho y no sé, yo veo como difícil para mí tratar de replicar una experiencia como esta, ¿no? Sí, sí, Precisamente sí. porque no lo he hecho. Pues sí, en ese sentido yo igual lo veo, o sea, hacer algo completamente igual a lo que hice hoy, pues lo veo casi imposible, pero creo que ni siquiera sería del todo necesario hacer algo No, no sé, completamente no. igual, sí, sí, sí. Eh, ya no te escucho, Carlos. Hola, hola. Es que se corta. O Sí, sí, soy, no, sí. no, yo no sé. Sí, se te corta un poco. Ah, yo también los escucho cortados. Hola, hola. Sí, ya te escucho mejor, pero no sé, tal vez si apagas la cámara te vaya mejor el internet. Ah, ok. A ver, ¿me escuchan mejor? Sí. Hola, hola. ¿Sí me Bueno, escuchas? no queriendo replicar como una... No. Sí, a ti te escucho bien. Ok, ok. No como para replicar una experiencia como esta, ¿no? Sino para poder usar así la voz para yo tener mi propia experiencia, ¿no? Que puede ser completamente distinta o puedo, ya sea porque vaya como a experimentar otras emociones que no fueron las tuyas o simplemente porque el ejercicio en sí vaya a ser distinto, pero no sé, esta pregunta como que la quería orientar un poco más a Julio, como esto de usar así la voz como esta o este vehículo de la experiencia íntima. No sé si Julio me Sí, sí, explica. te oigo, Carlos. ¿Qué? Ah, Cuando ustedes oyen la lacrimosa de Mozart, no sé si la han escuchado, pero suponiendo que sí la hubieran sí, sí, escuchado, sí. suponiendo que sí lo hubieran escuchado, ¿qué es lo que oyen? ¿De quién es esa voz? Pues yo sí, como dijiste hace rato, Julio, que la melodía misma va llorando, independientemente de lo demás, eso sí ahora sí que eso sí lo capto, ¿no? Pero Pues, pero la pregunta es, ¿quién o de quién es esa voz que llora? ¿Quién llora en primera instancia en la lacrimosa? ¿Llora el texto? ¿Llora la misa? ¿Llora la iglesia? ¿Quién llora? ¿Quién está ahí detrás que llora? mm, pues ¿Quién es el como frágil? si esta fuera una pregunta, Quién es ese frágil? sí, no, ay, no te escucho, Julio, se está cortando, creo que es mi internet, porque igual no pude escuchar bien hace rato. Bueno, Voy a hacer algo aquí para ver si puedo mejorar la ¿los demás me transmisión. escuchan? Sí, ¿Alguien puede responder a lo que pregunto? Es muy sencillo. Pues Mozart, ¿no? Creo. pues, ¿llora el sonido? Llora la música. ¿Quién llora?
¿Quién es tan frágil ahí que llora? La voz. No, hay alguien, alguien. Hay un yo ahí que llora. Y con ese yo lloran muchos más. O pueden llorar muchos más. Quienes cantan y quienes lo escuchan. Pero hay alguien que entendió que a través de la música se puede físicamente transportar, vehicular algo más. Ya se sabía. Se sabe siglos antes. Estamos tratando algo tan antiguo que me llama la atención. Casi la necesidad de preguntarse si es legítimo ser legítimo. Si eso se puede o no abordar como materia de conocimiento. Yo digo que sí. Y lo defiendo, lo considero fundamental. Cuando se analiza musicalmente la Lacrimosa, normalmente lo que se hace es hablar del tono, de la estructura, del texto, del vínculo entre el texto y la música, de cómo la música dice o no bien el texto, etc. Pero poco se habla del yo que llora en esa música. Y es impactante pensar que quien llora ahí es quien lo ha creado, que se llora en ese proceso de creación, que quien llora ahí estaba vivo y está convocando a su parte viva y no inhibiéndola. Esa para mí sería la gran enseñanza. La idea misma de la experiencia, Esteban, de haber tenido miedo a lo que te pudiera pasar por vivir esa experiencia, nos habla mucho de cultura. Tiende a prohibir o a evitar la manifestación de las emociones. Cuando Carlos Lira dice como que es porque es difícil hablar de las emociones directamente. Es difícil decir me emociona, lloro, sufro. Es difícil decirlo porque la cultura recurre a algo distinto. Veámoslo en la educación. La educación artística evita la emoción. De eso no se habla. Yo quiero refrendar que para mí es fundamental que exista emoción y exista afecto. Puede ser que para otros no, y lo entiendo. Pero que además no soy yo quien quiere convocar al afecto, ese saldrá, o a la emoción, ese saldrá o no, de quienes estudian su propio proceso creativo. Pero es uno de los elementos fundamentales de ese proceso creativo. Y por ello, la importancia de la voz. Es esa voz la que nos dice que Mozart también llora, que Bach también llora, que Beethoven también llora, que todos nosotros lloramos. Que parecería que al estudiar arte lo olvidamos a la entrada. Creemos que estudiar arte es otra cosa. Es aprender un conjunto de reglas, de normas, de estipulaciones, de fórmulas, cuando lo esencial en arte es expresarse, es lograr vehicular la expresión. Lo decía Shanti, algo que puede ser consciente o inconsciente. Yo quisiera decir que esta experiencia que acabas de tener, Esteban, me recuerda mucho a la primera vez que imaginé junto con unos colegas. Me entró un pánico enorme de ver que algo se movía en mi cabeza y que parecía estar en la realidad. Estaba soñando en la planta baja de un teatro en París, las afueras de París, y imaginábamos entre tres amigos. Estaba todo a oscuras. Estábamos en el sótano y decidimos iniciar una aventura de imaginación. Y la idea era, ¿dónde está cada uno? Yo estoy aquí, tú estás allá, tú estás acá, etc. Casi de entrada yo me vi en la oscuridad, sintiendo que había un perro negro amenazante junto a mí, que me podía hacer algo. Inmediatamente dije que tenía muchísimo miedo, que había un perro que estaba lloviendo, que si no estaría en la realidad, si no estaría ahí cerca, si no me iría a hacer daño. Parecía tan real y era tan imaginario. Lo que estamos viviendo hoy es algo que ocurre en nuestras mentes, y es en nuestras mentes en donde solamente se gesta el proceso de creación. Es ahí en donde se gesta. No creo que tengamos que tener miedo
a nuestras propias mentes. Yo estoy seguro que Esteban, en vez de inhibirse definitivamente por esta experiencia, hoy estoy seguro que en algún momento intentará repetir la experiencia, bajo otras condiciones, no lo sé, pero intentará repetirla porque algo le dice, algo le informa. Alguna señal, y muy importante, le puede decir, no porque lo esté diciendo yo ahora y porque refuerce que por ahí se advierte un nuevo modo de conocimiento, sino porque dejó un impacto, y es un impacto emotivo, también emotivo, llamado miedo, miedo a que algo te vaya a pasar por emocionarte. También se le llama miedo a estar vivo. Y si algo tiene el arte, es que manifiesta la experiencia de estar vivo. A través de los sentidos, de los afectos, de las emociones y de los recursos que ponemos en juego para lograrlo de la mejor manera, de la manera más propicia y propia que podamos. Pero de eso se trata. No hay nada de qué asustarse. Nada más faltaba que tuviéramos miedo de nosotros mismos. Acabo de hacer una hipótesis, Esteban, sobre lo que creo que podría ocurrir. No sé si sea cierto en ti, pero yo creo que sí. Que repetir esta experiencia de alguna forma podría ser parte de un proyecto inmediato o mediato, en tu caso. Me gustaría escuchar tu propia respuesta. Pues, pues yo creo que sí, o sea, no estoy seguro de cómo desarrollar algo a partir de aquí, pero no me cierro para nada al hecho de experimentar algo similar otra vez, porque, pues te digo, o sea, es la primera vez que me pasa eso, y bueno, o sea, sí es la primera vez que siento algo tan fuerte en lo que yo me veo conscientemente inmiscuido, y no sé, o sea, me genera muchas preguntas. Y ¿Qué preguntas, perdón? Me gustaría oír. pues en primera, si realmente puedo controlar eso ¿cómo se llama? ¿Angustia? No, lo de la tensión en las extremidades. Sí, la tensión, Ajá, sí, sí, la tensión en las el extremidades, cuello, la rigidez del cuello. o si forma incluso parte de, o a dónde más se puede explorar dentro de este ámbito de búsqueda o de recorrido de emociones consciente. Eh, pues realmente, o sea, como que me doy bastante cuenta que a pesar de que es algo en lo que solemos estar bastante en contacto continuo y constante, con algo como lo que son las emociones, al mismo tiempo es muy probable que estemos tan ajenos a ellas, o a sus presentaciones, a su diversidad, ¿no? Entonces sí es como un ámbito completamente amplio para investigar, o bueno, para hacer mi propia exploración, ¿no? Y al mismo tiempo para encontrar eso pues aquello que no logro vislumbrar ahorita, ¿no? Todas esas dudas y probablemente las dudas que vayan a surgir en el camino. Y pues sí, también, ¿por qué no aplicar esto dentro de un sentido artístico? No sé, o sea, es mucho lo que se puede hacer. Y sí, sí, claramente voy a tratar algo similar en algún otro momento. Ya, hay, digamos, lo que yo quisiera enfatizar es la asepsia que se tiene para aproximarse a los aspectos privados. En arte no hay otra cosa. Si una clase de arte fuera para entender solamente las herramientas técnicas, lo que tendríamos serían solo conservatorios y ahí no se aprende nada. No se aprendía ahí nada. Los grandes pintores no se hicieron en la sala, se hicieron pintando, se hicieron viviendo. Viviendo con verdad, con intensidad. En todo caso, el temor a las tensiones, a la tensión propia de una experiencia emotiva, desde luego, está contemplado incluso en las técnicas psicoanalíticas. El psicoanalista está tranquilamente sentado en un sillón y el paciente está recostado en un couch, en una camilla. ¿Por qué? ¿Por qué está recostado el paciente? ¿Sirve de algo? Sí, sirve de que esté distendido y que, estando recostado, sea más fácil estimular la fantasía. Ambas cosas parecen ser muy útiles en el campo del proceso de creación artística. Es totalmente cierto que a partir del psicoanálisis, el arte se modificó y dejó de ser tan amanerado, tan atento a los estilos y se volcó mucho más al cómo es el yo. En la sesión anterior hablaba yo de la consagración de la primavera, de esos sonidos totalmente inéditos que hay en el inicio de la consagración y que son solo producto de una fantasía inédita.
Esa fantasía inédita no se tuvo en la trastienda de la casa del Boulevard Beaumarchais, donde estaba trabajando Stravinsky y explorando los sonidos del fagot o de otros instrumentos. Ahí cosas, pero la fantasía se tuvo en el espacio de la fantasía. Y fantasear, igual que convocar una emoción, convocar un afecto, es parte de una experiencia privada e intransferible, a la vez que fundamental en cualquier proceso artístico. No lo veo de otra manera. La asepsia frente a los aspectos de fantasear, emocionarse o vivir el arte como la vida propia, no reflejan más que un deseo de controlar el proceso sin necesariamente saber entrar en él. Yo espero que esta sesión y las previas, en las que he convocado a hablar de cómo creo lo que creo a cada uno, les ilustren y les permitan expresar mejor, más claramente y, esperaría yo, con mayor profundidad y con mayor sentimiento, y digo sentimiento, de verdad, de lo que hacen en su propio proceso creativo. Creo que es lo que más importaría que tuvieran conciencia. Hasta ahí llegaría. Creo que el único que no ha hablado ha sido Julián Sánchez, que solamente dijo que llora Mozart. Y Julián Sánchez, que siempre es y habla de tantos referentes literarios, etc. Quisiera escuchar qué dices, sin Hola. referentes literarios esta noche. Ok. Pues a mí me parece, bueno, en primera, pues Esteban, yo creo que por lo que nos acabas de compartir, o sea, tu vivencia ahorita, creo que es algo muy valiente, o sea, definitivamente el hecho de, para empezar, que te expongan, ¿no? Que tú estés como ahí como si fueras tú el ratoncillo, ¿no? De Indias, digo con todo respeto, ¿no? Y además que aquí en esta clase, pues también se está grabando, ¿no? Que cualquier cosa que tú hagas, que tú digas, te está grabando y uno, pues, yo por lo menos sí pienso en eso, ¿no? De que pues, si te regañan, ya se quedó ahí, ¿no? Ya tú lo vas a poder ver en el futuro y vas a decir, ah, mira, pues me regañaron bien denso, ¿no? Y, Sí, sí. y a mí me pareció muy pertinente y muy, eh, de muy buena intención lo que comentó Julio, que estaría bien que tú decidieras si esta sesión se suba o no se suba. Yo, sinceramente, yo estoy de acuerdo en que tú decías eso, qué bueno que sí lo mencionaron, que sí es algo como pues muy personal, ¿no? Sí estamos muy acostumbrados a que este tipo de cosas pues, sí están muy tachadas por la sociedad, ¿no? Y más en los hombres, ¿no? Que pues, obviamente estamos en una sociedad que pues, es bastante pues, machista, donde pues, el hecho de que un hombre llore es sinónimo de debilidad, ¿no? Sí, Que sí. yo no lo veo así, pero socialmente así se vive. Y yo digo, o sea, creo que es una experiencia muy enriquecedora, tanto para ti como personalmente para mí, ¿no? Igual, digo, ya escuchaste a todos los demás, todos creo que lo viven de una manera muy personal. Yo personalmente creo que fuiste muy fuerte, es muy fuerte en compartir esta vivencia. Ahora, respecto a lo que yo pienso en todo lo que han dicho, lo único que yo podría aportar es que en definitiva yo creo que la experiencia artística de este tipo creo que se dan muy poquitas, muy pocas veces. Y creo que para que tú puedas hacer una tristeza así brutal, pues definitivamente tienes que vivirla, ¿no? Definitivamente tienes que estar en ese estado de conciencia para que tú puedas plasmar todo eso ahí, ¿no? A mí, desde que lo pregunto, pues, ¿quién llora en la Lacrimosa, no? Dije, pues, obviamente llora Mozart, ¿no? Pues, ¿quién más va a llorar? Tú te ves reflejado ahí, ¿no? O sea, realmente Mozart, él está ahí, compartiendo un estado de conciencia a través de la música. Y nosotros nos vemos reflejados ahí, decimos, ah, mira, es que ve cómo se comporta el sonido y ve cómo estos movimientos que son como jadeantes, ¿no? Que me hacen recordar la rítmica de una persona que está llorando, ¿no? Y yo pienso que sí podrías, sería interesante cómo lo hubieras hecho con un instrumento. O sea, podrías repetir este proceso con un instrumento. Porque yo sí he hecho no en sí este ejercicio, pero sí he hecho como ejercicios de donde digo que yo quiero expresar, no sé, una tristeza, y me pongo ahí con la guitarra y pongo la grabadora y me pongo a improvisar, ¿no? Y cómo me siento y lo que salga, ¿no? Y eso es una parte de los procesos que yo hago, ¿no? Y hay de repente donde, pues, de repente te sientes bien desolado y la textura cambia, ¿no? La textura en la música y todo, cómo se va pensando y cómo va sonando. Y ya después yo, personalmente, yo hago como, digo, ok, esta parte me funciona, ¿no? A lo que yo quiero expresar, ¿no? Por eso yo digo que yo comparto mucho el proceso creativo, me siento muy identificado con Adrián, me parece, que fue el que le dije la cosa. No, sí, con Diego Adrián. Ajá. Um, Porque justamente yo sí hago también historias, ¿no? Y en esas historias, digo, justo en esta parte es donde el personaje tiene que estar así triste, ¿no? Yo recuerdo también mucho una obra que hice que se llama Las de Sagitario, que la escribí justo después de una relación amorosa, y lo que hice fue hacer un retrato de todas las transiciones emocionales que pasé durante la relación y post la relación. Y sinceramente, para mí tocar esa obra es bien desgastante, porque pues, para empezar dura 12 minutos y ya hasta el final ya son así emociones como en un estado de conciencia ya con una vibra muy baja y es muy desgastante.
Entonces yo cuando lo interpreto, sí termino así hasta berreando, ¿no? Digo que, o sea, sí estás ahí, y justamente para que se haga una buena interpretación de eso, tienes que estar ahí. O sea, definitivamente sí tienes que estar viviéndolo, ¿no? Sintiéndolo. Y pues, no sé, yo creo que estaría interesante que lo experimentaras con un instrumento. Yo lo he experimentado así, igual y podría funcionarte, igual o no, pero eso tú ya lo sabrás. Aquí creo que lo único que podría aportar. Ok, sí, pues en primera instancia eso era más o menos lo que estaba intentando cuando hablé acerca de lo del piano. O sea, junto con esa idea de buscar una libertad interpretativa, también a su vez como una búsqueda de entender, así lo pondría yo como una búsqueda de entender respecto a las emociones y a cómo transmito eso en el piano, pero pues te digo, o sea, incluso a mí personalmente me llegó esa necesidad de no ser solo en el piano, o sea, a mí de por sí no me gusta mucho cerrarme a una sola idea en casi nada, me gusta pues, o sea, no descartar nada así tan rápido y pues tener como tener mi propia experiencia antes de poder tener como, alguna opinión. Y pues de cierta manera yo pienso que bueno, también depende mucho del instrumento. O sea, en mi caso el piano es, hasta el momento pues no me ha pasado algo igual, pero sí me da como alguna cercanía o algún intento de llegar a ese punto, por así decirlo. Eh, Tal vez con otro instrumento o algo que yo, por mi cuenta, o sea, igual como había mencionado al final de la lectura, que todavía hay cosas que quiero explorar, o sea, no me quiero cerrar solo a la voz y al piano, o sea, también estoy como interesado, perdón, también estoy interesado en explorar, pues, sonoridades con el entorno, con el contexto en el que se encuentra uno interpretando, y también con medios electrónicos. Pero, pues sí, o sea, eso ya supongo que sería algo para explorar en el futuro. Sí, pues gracias igual. Bueno, yo rescataría que lo que acaba de decir Julián, bueno, habló de valentía. Yo no sé si sea valentía, ¿no? Eso me parecería, yo no veo cuál es la valentía, o sea, como ser valiente, hablar de sus propias emociones en un país de machos, pues tampoco me parece tan valiente, simplemente ser quien se es, ¿no? Creo que esta idea de que la cultura sea eso, sea represiva respecto a las emociones, porque en el fondo es eso, un país de machos es un país de represores, ¿no? Y que la propia cultura contemporánea, moderna, muy cargada hacia la ciencia. La ciencia lo es todo, la tecnología lo es todo. Han procurado que el arte sea poca cosa. Hay muy poca obra artística trascendente a lo largo del siglo XX e incluso durante el siglo XXI, producto de esa asepsia de la ciencia, que se ha tomado como el modelo para las artes. No es ningún modelo para las artes. Las artes tienen su propio modelo. Y no sería necesario decir cuál es, ya de ello hemos hablado durante varias sesiones. Eh, para concluir, los dejo con sus propias reflexiones, con la posibilidad de revisar sus propios textos antes de entregarlos la semana que viene. La semana que viene ya es el día 25, que es el último día, creo, de clases, ¿no? ¿Alguien sabe más de eso que yo? Seguramente que sí. ¿Quién está enterado? Diego La, Sabag, ¿perdón? la verdad, no sé. Ah, ok. Bueno, muy bien. Yo tengo entendido, según lo que puedo en nuestro Francisco Cortés, que esta es la última semana de clases normales y la siguiente semana es la última oficial porque es la semana de exámenes. Y ya, Ah, ok. va a ser el último que se va a dar. Ok, yo tenía entendido sí que la última semana de junio era ya el final de todo. Ahora, la semana que viene, entonces, espero que me envíen antes de la clase, por favor, me envían sus trabajos para tener tiempo de revisarlos y eventualmente discutirlos. Pero sí, nos vemos sin duda la semana que viene. Bueno, nos vemos, jóvenes. Muchas gracias y gracias a Esteban por su participación y la de todos ustedes que han sido muy útiles y muy inteligentes sus distintas participaciones. Muy bien. ¿Alguna palabra, alguna cuestión que tengas, Diego? No. ¿Sabag? Ok, es como de pronto todo el mundo encendió su cámara. Entendí que iba por ahí. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, ok. Bueno, pues nos vemos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Muchas buenas Gracias, noches. Julio. Gracias, Julio. Descansa. Cuídense, bye. Muchas gracias. Gracias, Julio. Buenas noches. Chao. Chao.